Hola, iniciamos una nueva informativo en France 24. Esto es Contexto Global. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. A continuación, los titulares. En Alemania, una multitud, entre la que se encontraba el canciller Olaf Scholz, acudió al servicio religioso a favor de las víctimas del atropellamiento en Magdeburgo, que dejó 5 personas muertas. Manifestantes de extrema derecha protestaron en las calles, aunque el motivo del ataque sigue sin conocerse. En México renunció el secretario de Seguridad de Sinaloa. La salida del funcionario se dio en medio de una ola de violencia que ha sacudido al Estado desde hace 3 meses como producto del enfrentamiento entre las facciones del cártel de Sinaloa, que deja ya más de 600 muertos. Y en Brasil, A38 subió el número de muertos tras un choque que involucró un autobús, un camión y un automóvil en el sureño estado de Minas Gerais. Las causas del accidente continúan bajo investigación. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva expresó sus condolencias y puso al gobierno federal a disposición. Vamos a empezar en Alemania. Una multitud se congregó dentro y fuera de la Catedral de Magdeburgo para un servicio religioso celebrado en honor a las víctimas que dejó el atropellamiento de anoche en un mercado de Navidad. Las autoridades informaron que son 5 los muertos y 200 los heridos. El atacante se encuentra bajo custodia y se trataría de un hombre médico de profesión y de origen saudí con antecedentes de retórica antiislámica, aunque los motivos del ataque no están claros. Cientos de manifestantes de extrema derecha marcharon utilizando un discurso anti-inmigrantes. Los detalles a continuación. Bernberg, a 40 kilómetros al sur de Magdeburgo. La policía especial alemana realiza un allanamiento en este edificio residencial, aparentemente relacionado con el autor del atentado en el mercado navideño. Los medios alemanes identificaron al sospechoso como Taleb A., un médico de 50 años de origen saudí, proveniente de una familia chiita del este del reino. Vivía en Alemania desde hace casi 20 años, tras haber obtenido el estatus de refugiado en 2016. Trabajaba como psiquiatra en la ciudad vecina de Bernberg, pero su empleador declaró que estaba de baja médica desde octubre. Las autoridades alemanas afirman que el sospechoso tenía opiniones islamófobas. En este punto podemos afirmar que el autor del atentado era manifiestamente islamófobo. Podemos confirmarlo. En Internet, el sospechoso se presentaba como una víctima de persecuciones que había renunciado al Islam. Denunciaba lo que llamaba la islamización de Alemania, de la cual buscaba vengarse. Cientos de mensajes en su cuenta de X reflejan una teoría conspirativa sobre los alemanes y los refugiados saudíes, y expresan abiertamente su odio hacia la ex canciller Angela Merkel, a quien acusaba de permitir una ola de inmigrantes en Alemania. En un mensaje pide castigarla por su proyecto criminal de islamización de Europa. Un enlace en su perfil conduce a un foro saudí, donde escribió: "No pidan asilo en Alemania". El fiscal local cree que podría haber una conexión entre sus opiniones sobre el asilo y el ataque. En el estado actual de las cosas, parece que el crimen podría tener su origen en un descontento con el trato que reciben los refugiados saudíes en Alemania, pero la investigación aún no ha concluido. Las autoridades afirman que el sospechoso fue sometido a exámenes mentales y físicos, pero actuó solo. El motivo del atentado sigue siendo incierto por el momento. Vamos hasta la ciudad rusa de Kazán, donde las autoridades denuncian un ataque con drones ucranianos sobre 6 edificios de viviendas, entre ellos el edificio más alto de esta urbe de 1,3 millones de habitantes y situada a unos 800 kilómetros al este de Moscú. Por el momento no se conocen víctimas mortales. El aeropuerto de la ciudad cerró también sus operaciones temporalmente y suspendió todos los eventos masivos planeados para el fin de semana. El ejército estadounidense dijo haber lanzado ataques aéreos de precisión contra los rebeldes hutíes en Sanaa, la capital de Yemen, uno de ellos contra una instalación de almacenamiento de misiles y otros dirigidos a drones unidireccionales y un misil crucero antibuque sobre el Mar Rojo. El Comando Central argumentó que la ofensiva tenía como objetivo interrumpir y degradar las operaciones de la milicia pro-iraní, como los ataques contra buques de guerra y buques mercantes de la Armada estadounidense en el sur del Mar Rojo, Bab al-Mandeb y el Golfo de Adén.
En otras noticias relacionadas con Estados Unidos, el presidente Joe Biden firmó la ley de financiamiento que evitó un cierre del gobierno. Esto luego de que a última hora del viernes el Congreso aprobara el proyecto tras semanas de tensas negociaciones. El mandatario dijo que el documento incluye ayuda en caso de desastre y evita un camino acelerado hacia un recorte de impuestos para los multimillonarios. La Ley de Ayuda Estadounidense 2025, que proporciona asignaciones para el año fiscal 2025 a las agencias federales hasta el 14 de marzo de 2025 para proyectos y actividades continuas del gobierno federal, proporciona asignaciones de ayuda en caso de desastres y asistencia económica a los agricultores, extiende la Ley de Mejora de la Agricultura de 2018 y extiende varias autoridades que expiran. Pasamos a México. El secretario de Seguridad del Estado de Sinaloa renunció a su cargo en medio de una ola de violencia que se ha extendido por 3 meses y que ya deja más de 600 muertos en este territorio mexicano como producto de un enfrentamiento entre las facciones del cártel de Sinaloa. Desde Ciudad de México, nuestro corresponsal Mario Carbonell con los detalles. A más de 100 días de haberse desatado la guerra en el cártel de Sinaloa entre los bandos de los llamados Chapitos y los Mayos o la Mayiza, el secretario de Seguridad Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, dejó el cargo y en su lugar fue designado un militar, un general en activo, el general Óscar Rentería, quien se venía desempeñando en labores de seguridad en el estado de Michoacán, concretamente en el municipio de Apatzingán, donde combatió el delito de extorsión a los productores de limón. Este relevo en la Secretaría de Seguridad Estatal se da también 3 días después de que fuera asesinado el agente especial de la Secretaría de Seguridad Federal, Alexi Guadalupe Belderrain, en una emboscada allá en Sinaloa. Este elemento de la Secretaría de Seguridad era cercano al secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, quien es el responsable de la estrategia para pacificar Sinaloa. Este hecho también se da, este relevo, luego de más de 500 homicidios que se han provocado derivado de esta pugna a raíz de la captura de Ismael El Mayo Zambada. La presidenta Claudia Sheinbaum estará encabezando la reunión del Gabinete de Seguridad el próximo domingo allá en Mazatlán, Sinaloa. En Brasil, a 38 subieron los muertos que dejó un accidente que involucró a un autobús, un camión y un automóvil en el estado de Minas Gerais. Las causas exactas del siniestro siguen sin conocerse. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva envió un mensaje de condolencia a las familias de los fallecidos y puso al gobierno federal a disposición de lo que necesiten las autoridades locales. Más detalles en el siguiente informe de Maxime Pluviné. Tragedia en las rutas de Minas Gerais. Un autobús que transportaba a 45 pasajeros se estrelló el sábado contra un camión, cerca de la ciudad de Teófilo Otoni, en el estado de Minas Gerais. El autobús se incendió y murieron decenas. Según la información de testigos, en el lugar del hecho, el autobús se dirigía hacia Teófilo Otoni, en la ruta BR 116. Perdió el control, chocó con el camión donde se incendió y luego un vehículo Fiat Argo que también venía hacia Teófilo Otoni chocó con la parte trasera de ese vehículo. Afortunadamente, las víctimas del Fiat Argo fueron rescatadas con vida. Sin embargo, habían muchas víctimas carbonizadas en el autobús. 3 ocupantes de un automóvil que también chocó sobrevivieron al accidente. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva declaró en X que el gobierno estaba dispuesto a proporcionar cualquier asistencia que sea necesaria. Lo lamento mucho y envío mis oraciones a los familiares de las más de 30 víctimas mortales del accidente de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo por la recuperación de los sobrevivientes de esta terrible tragedia. La Policía Federal de Carreteras está en el lugar del accidente y el gobierno federal se pone a disposición de la ciudad de Teófilo Otoni y del gobierno de Minas Gerais para todo lo que sea necesario. Se requerirá una investigación forense para determinar la causa del accidente, ya que se reunieron diferentes relatos de la tragedia. Primero se había declarado que el autobús sufrió una explosión de neumáticos. Sin embargo, testigos también informaron que un bloque de granito se soltó del camión, cayó en la carretera y causó la colisión. Vamos a Nigeria. Al menos 13 personas fallecieron, la mayoría mujeres y niños, como producto de 2 estampidas distintas este sábado. Una de ellas se produjo en la capital del país, Abuya, cuando una multitud se enfrentó por regalos de Navidad que distribuía la Iglesia Católica. Allí murieron 10 personas.
Las otras 10 o las otras 3 víctimas se reportaron en el estado de Anambra, en el sureste del país, en un hecho similar cuando varias personas se aglomeraron después de que un miembro de la comunidad ofreciera regalos que incluían arroz, aceite vegetal y dinero. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Todos los temas, todos los puntos de vista, en el debate de France 24. Análisis, contexto, polémica. La actualidad internacional en todas sus aristas. Sea parte de El Debate en France 24 y France24.com.